Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes en este día. Hoy oramos con todas las comunidades donde se hace penitencia, viernes penitencial. Ponemos en las manos de Dios todas nuestras vidas y recibimos la palabra de Dios en oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven a iluminarnos para este momento del encuentro con la palabra de Dios que transforma, que da vida, que fortalece, que anima, que es útil para corregir, para guiar, para orientar, para iluminar. Que ella nos ilumine hoy y nos dé la respuesta que podemos estar esperando de Dios. Jesús de Nazaret, estamos en tus manos. Nos postramos a tus pies para escuchar como auténticos discípulos. Amén. Les comparto el Evangelio de San Marcos en el capítulo 6, versículos 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían, Juan el Bautista ha resucitado, y por eso los ángeles actúan en él. Otros decían, es Elías. Otros, es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía, es Juan a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Felipe, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. En muchos asuntos incluso seguía su parecer. Lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, pídeme lo que quieras que te lo doy. Y le juró, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? La madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Entró enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de sus guardias que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven, y la joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Evangelio nos está planteando un tema que sigue en boga, que era un tema de discusión hace 2000 años y hoy lo sigue siendo. Y me refiero al tema del adulterio. Juan el Bautista le decía a Herodes, no te es lícito estar viviendo con la mujer de tu hermano. Eso es un adulterio. Y esto hizo que Herodías se llenara de odio y quisiera desaparecerlo. Ese es el origen del Evangelio de hoy. Esa es la circunstancia. La muerte de Juan el Bautista fue causada por esto. La joven que danzó también se perdió de un gran regalo de parte del rey por esa misma situación y terminó siendo homicida. En fin, una serie de circunstancias que parten de esa raíz. Pensemos hoy en día también cuántas circunstancias propicia el adulterio, cuánto desenlace triste, amargo, y lo peor es que con el adulterio se puede cosechar la condenación eterna del alma. Juan el Bautista ya predicó hace 2000 años en contra del adulterio.
Hoy el espíritu de Juan sigue en la iglesia, efectivamente. En el corazón de cada bautizado está el espíritu de Juan el Bautista, que nos mueve a denunciar lo que está mal, a lo que no pertenece al reino de Dios. También hoy tenemos que hablar del adulterio, pero la mayoría de católicos somos perros mudos que ante el pecado nos quedamos callados. Y la pregunta es ¿por qué nos quedamos callados? Porque nos pasa como a Herodes. ¿Qué dirán? No, pero ¿cómo voy a desairar a la joven por los convidados, la corte? Tal vez si estuviéramos solos en la mesa, en familia, pues sería diferente, pero los convidados ¿qué dirán? Voy a quedar mal. Hoy en día no dejamos que florezca el espíritu profético porque nos da miedo, nos da vergüenza. ¿Y qué dirán? Nos dejamos llevar del qué dirán. Y a veces es más importante lo que digan los demás que lo que dice la palabra de Dios. Cuidado, queridos hermanos, con dejar que el adulterio entre a las familias y todos callados. No pasa nada. Tenemos que denunciar, tenemos que motivar a esa pareja que está viviendo en adulterio. Una salida que he encontrado y en no pocas ocasiones ha sido bastante efectiva es evangelizar a esa pareja, hablarle de Dios, cuánto Dios los ama, cómo Dios quiere el alma, dio su sangre por todos. Y ahí la pareja dice, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Por qué? Porque es que mi pareja, mi esposo, mi esposa ya tenía un matrimonio anterior, eso se desbarató rápido, no funcionó, y llevamos 20 años viviendo en adulterio. En muchas de esas ocasiones son matrimonios que tienen causa de nulidad. ¿Qué significa eso? No que la Iglesia Católica tenga la potestad de anular un matrimonio, porque lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre, pero la Iglesia Católica sí puede estudiar cómo se dio ese matrimonio y darse cuenta que de pronto hay una causa de nulidad, hubo un engaño. Ejemplo, al hombre no le gustan las mujeres, es homosexual, pero en su familia y entre los amigos se aborrece la homosexualidad, entonces no va a quedar mal. Y así celebra un matrimonio fachada, pero le hace un infierno a la pareja y ese matrimonio no funciona. Pronto la mujer se da cuenta que el hombre es homosexual y entonces la mujer queda atada por un matrimonio y vive en adulterio. Pero cuando se estudia ese matrimonio, fue falso. No fue real, entonces hay una causa de nulidad, se le da causa de nulidad a esa persona y esa mujer se puede casar con la pareja que ya lleva 20 años. Es una salida, sería un consejo. Si conoces a alguna persona que vive en adulterio, aconséjale. ¿Y por qué no miras a ver si se puede disolver el vínculo anterior? Y en muchos casos sucede y se puede hacer. Eso como una enseñanza pastoral. Lo otro que quería destacar es, tengamos cuidado de tomar esa actitud de Herodes, que tiene conciencia, que sabe lo que es bueno, sabía que Juan era bueno, por eso no lo quería matar, sin embargo lo encarceló y por el que dirán termina decapitándolo. Cuidado con hacer más caso a lo que dice el mundo, a lo que dice la televisión, los medios de comunicación. Hoy en día alguien resulta hablando mal del Papa, diciendo que el Papa es un antipapa, y hay personas que le creen y lo siguen, porque lo dijo alguien. Guiémonos por la palabra de Dios y no dejemos que nuestro actuar esté movido por el que dirán. Que nuestro actuar esté movido por la palabra de Dios, por lo que nos dicta la conciencia y los valores que se nos han infundido en casa desde niños. Cuidado con los consejos que das. Mamá, ¿qué hago? No, pues pídele la cabeza de Juan. Podemos dar consejos que le destruyen la vida a alguien. Esta joven a esa edad ya homicida, dio una orden de homicidio. Esta joven se perdió la oportunidad de tener un gran regalo de parte del rey por un mal consejo. Cuidado con ir a dar un mal consejo. Un mal consejo puede llevar un alma al infierno. Y entonces si tenemos un alma en el infierno a nuestra espalda, pues fácilmente también nos condenamos. Y lo otro es cuidado a quien le pides consejo. No le pidamos consejo al que está viciado en su consejo,
al que, por ejemplo, ay amigo, es que, mira, me ofrecieron droga y yo no sé si probar droga, pero el hombre es un drogadicto. No, hágale tranquilo, eso es normal. Pidámosle un consejo a alguien que sea sabio, a alguien que conozca la palabra de Dios, a alguien que nos va a orientar con valores y que tiene unos, unos parámetros a través de los cuales guiarnos, que son los valores, que es el cristianismo. Pero a veces le pedimos consejo al menos indicado y esa persona nos va a tirar por el abismo con su consejo. ¿Qué es lo que le pasa a la hija de Herodías? Cuidado a quien pedimos consejo entonces. Queridos hermanos, hoy el Señor nos llama a defender el matrimonio, a cuidar cuando alguien está viviendo en adulterio, hay que orientarlo. Incluso la fornicación, la unión libre, también hay que decirle a esa persona, no está bien que vivas en unión libre, lo mejor es que te cases. Debemos defender lo que dice la palabra de Dios. La gracia del Señor con todos ustedes en este día. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día para todos.